Amamos. Alabado sea el Rey. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, alabado sea el Rey. Dios es bueno, iglesia. Así es, Dios es bueno. Hermanos, dice en su palabra que Dios es bueno para siempre, es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Al final, hermanito, al final. Quiero decirles, hermanos, que dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias. Dice Él en su palabra que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él siempre permanece fiel. Amén, hermanos. ¿Hay lista clase, mijo, para los niños? Niños pueden, en orden, silencio, ahí pasar a su salón de clase, por favor. Los niños ahí. Mientras usted vaya abriendo su Biblia, hermanos, hoy hay una palabra de bendición para su vida. Hay una palabra de unas promesas que quiero mostrarle a través de la palabra en esta predicación. Deje que los niños pasen, se acomoden ahí. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, hermanos. Hay algo bien importante. Hay algo bien importante. Voltea a ver a su hermano, dígale: hoy Dios te va a hablar, hermano. Dígale: Dios te va a hablar. Dígale: hoy Dios te va a hablar. Dígale: pero no por el celular, apágalo. ¿Sí? Le voy a pedir, hermanos, que honremos la casa de Dios, que en la casa de Dios usted no se atreva a estar texteando, hermanos. Usted cuando venga a la casa de Dios, avísele a todos sus seres queridos y amigos, dígale: estoy en la casa de Dios, excepto si es una emergencia, pues contéstelo, pero mientras no use la casa de Dios para estar en el teléfono, en las redes sociales o texteando. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo, amén, hermanos, para dormir, para trabajar, pero este tiempo es para escuchar palabra de Dios, para alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Quiero empezar con esto. En Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, que la tierra estaba en tres condiciones muy terribles. Estaba vacía, estaba en tinieblas y estaba desordenada. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. Dios empieza a hablar y todo ese caos, esa oscuridad, ese desorden empieza a tomar orden. Y cuando Dios dice y habla referente a la tierra y le da una orden a la tierra, le dice Dios a la tierra que produzca hierba. Repita conmigo: la tierra produce hierba o plantas. ¿Sí está conmigo o no está conmigo? Y luego sigue el Señor hablando, trayendo orden a la tierra, y llega el momento que le da orden a las aguas. Y a las aguas les dijo: produzcan las aguas seres vivientes o peces. ¿Sí está conmigo? ¿Qué produjo la tierra? ¿Qué produce la tierra? ¿Qué produce la tierra? ¿Qué produce la tierra? Hierba. ¿Y las aguas qué producen? Dios le dio la orden a la tierra de producir plantas y al agua peces. ¿Está conmigo o no está conmigo? Luego llega a la creación del hombre y dice que tomó polvo y dice: ¿qué es lo que le da vida a las plantas, hermano? La tierra. La tierra le da vida a la planta. Claro que también el agua, pero a los peces, ¿qué les da la vida? Cuando llega con el hombre, dice que el hombre tomó polvo de la tierra y lo que le dio vida al hombre fue, dice que sopló aliento de vida en su nariz. ¿Qué le da vida al hombre? Dios. Si usted saca una planta de la tierra, esa planta muere.
¿Sí está conmigo o no está conmigo? Si usted saca un pez del agua, muere. Y un hombre sin Dios. Por eso levante su mano, repita conmigo: Señor Jesús, eres indispensable para mí. Eres indispensable. Qué bueno que ya tiene su casita, qué bueno que ya tiene su carro, qué bueno que ya es jefe de línea, qué bueno que ya es supervisor. Pero sin Dios, sin Cristo, morimos. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Dios mismo le dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Apartados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso, hermano, nunca nos atrevamos a sacar a Dios de nuestras vidas, o nunca nos atrevamos a apartarnos de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Bueno, esa no es la predicación. Hoy traigo una palabra de parte de Dios para usted, y sé que hoy usted va a sentir que Dios le va a hablar, que Dios le está hablando, que le está recordando las promesas. Y quiero que nos vayamos, hermanos, al Salmo 91, y que muchos de nosotros lo recitamos, muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, y sabemos que es un salmo de protección, un salmo de adoración, de alabanza. Y vamos a irnos, Salmo 91, capítulo 91, perdón, versículos del 14 al 16. Vamos a estar hablando de las promesas que hay, de los frutos que hay en estos 3 versículos. Póngase de pie, hermanos, y comparta la Biblia. Acérquese con un verdadero cristiano, porque los verdaderos cristianos sí traen Biblia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí trajo su Biblia? Porque los verdaderos cristianos sí traen Biblia. ¿O la tiene en la casa empolvada? Bueno, ahí le encargo que la desempolve y se la traiga a la casa de Dios. Amén, hermanos. Dice el Salmo 91, capítulo 91, versículo 14 en adelante. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Tome su lugar, mi hermano. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema: los frutos de amar a Dios. ¿Cómo se llama el título del tema, hermanos? Los frutos o los beneficios o los privilegios de amar a Dios. Cuando usted ama a Dios, créame que no se va a arrepentir en su andar. Apágueme el moyote ese que está ahí, esa chicharra que anda ahí, por favor. Cuando usted y yo nos atrevemos a amar a Dios, hermanos, hay frutos o hay privilegios o hay beneficios, como usted quiera llamarle. Cuando usted y yo nos atrevemos a amar a Dios, hermanos, sobre todas las cosas, créame que no se va a arrepentir. Y uno de los frutos o de los privilegios o de los beneficios de amar a Dios lo dice ahí en el versículo 14. Privilegio o fruto del amor a Dios, número 1 es: lo libraré. Hoy más que nunca, cuando usted y yo amamos a Dios y decidimos seguir a Dios, Él nos libra. Repita conmigo: Dios me libra, mi hermano. ¿Y qué es lo que Dios, de qué nos está librando Dios, o de qué nos ha librado Dios? Número 1, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, por amor a Él, por amor al sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, ¿sabe de qué nos libra? De la condenación eterna, hermanos. Y eso es un privilegio, ese es un fruto de los cuales nosotros tenemos que estar siempre gozosos y agradecidos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Algo de lo que también Dios nos libra, hermanos, es de la culpa y del poderío o del dominio de Satanás. ¿Se acuerda cuando antes éramos esclavos del pecado, mi hermano?
¿Sí se acuerda cuánto antes decía usted, el día que yo quiera dejo de pecar? Y nada, que apenas pasaba de aquí al viernes, y el viernes ya andábamos allá en los antros, ya andábamos allá haciendo desastres. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Pero que ahora Dios nos libró de la opresión, de la esclavitud, del pecado. Algo que usted y yo tenemos que aprender es que cuando usted ama a Dios, Dios lo libra. Para muestra un botón, Daniel amaba a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y de qué lo libró Dios a Daniel, hermano? De la muerte cuando estuvo en el foso con los leones. ¿Sí recuerda esa historia? Cuando usted ama a Dios, Dios lo libra de las prisiones. Muestra un botón bíblico. Dios libró a José el soñador. ¿De dónde lo libró? De la prisión. José amaba a Dios por sobre todas las cosas. A través de los sueños de José, José fue liberado de la prisión. José, amando a Dios por sobre todas las cosas, lo libró de la misma muerte cuando sus hermanos intentaron matarlo. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? De igual manera, Dios libró a David del león, del oso y aún del gigante. Cuando usted y yo amamos a Dios, a veces usted ni cuenta se da que Dios mismo nos libra de la muerte. Me recuerdo el año pasado, el año antepasado, si no mal recuerdo, mi hijo el mayor me habla y me dice: papá, estoy enojado. ¿Por qué, mijo? Pues es que no me dieron viaje para regresarme al Paso. Él era trailero. Le digo yo: mijo, tranquilo, por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Y ese día que él tenía que haber regresado a donde él vivía, en el transcurso de esa noche cayó una tormenta de nieve. Y en esa carretera por la cual él iba a transitar ese día, a esa hora, hubo un choque, una carambola de aproximadamente, si no recuerdo, entre 80 o 100 carros, mijo, entre trailers y todo. Y hubo mucha muerte. Luego él me habla en la noche y me dice: papá, fíjate lo que pasó. Y yo estaba viendo las noticias. Y yo le decía: mijo, es que Dios no se equivoca. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú amas a Dios, Él te libra de la misma muerte. Podrá darle ofrenda de palmas al Rey, mi hermano. Y cuántas veces nosotros hemos estado en enfermedad, casi al borde de la muerte, y ahí Dios nos libra. ¿Sabe por qué nos libra? Porque Él sabe que le amamos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Levante su mano derecha y repita conmigo: Señor Jesús, mi Dios, mi Rey y mi Redentor, te voy a seguir amando. Porque hay un beneficio de amar a Dios que nos libra. Usted lee el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo dice más adelante: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Cuando tú y yo amamos a Dios, lo primero que beneficio que viene es que Él nos libra, hermanos, de las muertes, de las epidemias, de muchas cosas, hermanos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y por eso es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos el beneficio de amar a Dios. En el Salmo 91:14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. Dios conoce cuánto usted y yo le amamos, y hay recompensa cuando usted y yo amamos a Dios. Número 2, otro fruto de amar a Dios, o beneficio o privilegio de amar a Dios, hermanos, lo más maravilloso es que dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice: le exaltaré, mi hermano, y le pondré en alto. Algo bien hermoso, hermanos. Cuando no conocíamos a Cristo, ¿quiénes éramos? Éramos insignificantes para todos. Nadie apostaba por nosotros. Nos tenían en lugares muy por debajo. Y cuando amamos a Dios, Dios se encarga, hermanos, de exaltarnos. Cuando
no amaba, cuando no conocíamos de Cristo, estábamos en el hoyo de la desesperación, hermanos. Estábamos en la inmundicia. Nadie nos elogiaba, nadie nos se fijaba en nosotros. Pero cuando empezamos a amar a Dios, Dios de lo vil, de lo menospreciado, dice que Él escogió a lo débil para avergonzar al de poder. Escogió al humilde para avergonzar al altivo, hermanos. Entonces aquí vemos que cuando usted ama a Dios, Dios se encarga de exaltarnos para honra y gloria de su bendito y poderoso nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Hoy, hermanos, más que nunca tenemos que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Levante su mano los que aman a Dios. Levántele en alto, diga: yo amo a Dios. Yo amo a Dios, diga en voz fuerte: yo amo a Dios. ¿Y por qué nomás viene los domingos a la iglesia? Si ama a Dios, ¿por qué sigue pecando deliberadamente? Si ama a Dios, ¿por qué le puede o le da coraje o le da pereza servir a Dios? Voltee a ver al hermano, dígale: tus dichos, tus hechos, dígale: tus hechos contradicen tus dichos. Pero hoy más que nunca, iglesia, no lo tome personal, hermano, porque a lo mejor usted vino hoy en domingo y va a decir: el pastor ya apenas acaba de llegar, ya me está tirando las pedradas. Hablo en términos generales, no lo tome personal. Va a decir: no, ¿para qué voy si el pastor siempre habla mal de mí? Apenas llego y empieza a hablar mal de mí. No, hermanos, creo que la palabra es para redarguir, hermanos, es para restaurar, para convencer al pecador del pecado. Y hoy quiero decirle que necesitamos, hoy más que nunca, demostrar el amor a Dios, porque Dios ha demostrado su amor para con nosotros. Voltee a ver al hermano y pregúntele: ¿Dios ha demostrado su amor para contigo? Y yo le puedo decir amén, porque yo he sido testigo de cómo muchos de nosotros hemos venido a esta ciudad, a este mundo, desnudos y sin nada. He sido testigo de cuántos de los que estamos aquí hemos enfrentado casi la muerte, hemos estado al borde de la muerte. Y yo he sido testigo de cómo Dios nos ha amado y nos ha librado de la muerte, de la miseria, de la pobreza, de la escasez. ¿Está conmigo o no está conmigo? No lo tome personal, no voy a decir: ay, el pastor está hablando de mí. No, mija, no, hijos, no solamente tú has estado al borde de la muerte, ella ha estado al borde de la muerte. El hermano Ricardo ha estado al borde de la muerte. La hermana Juanita ha estado al borde de la muerte. El hermano Abimael ha estado al borde de la muerte. Y sé testimonio de algunos, pero de algunos no, que pueden decir: yo he estado al borde de la muerte. Entonces, cuando usted y yo nos atrevemos a amar a Dios, hay muchos beneficios. Él nos libra y nos seguirá librando, nos exalta. Ahora, tercer beneficio o fruto de amar a Dios. Por eso le digo, es bien importante aprender a amar a Dios. Cuando tú y yo amamos a Dios, Él nos libra de toda adversidad, de todo oprobio. Él nos libra. Él nos libra, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Amar a Dios te exalta. Cuando eras el piojo, ¿se acuerdan de la brocha? Que le decía: brochita. ¿Se acuerda de la brochita? ¿Sí se acuerda o no se acuerda, hermano? Pues ya se les olvidó ese testimonio de la brochita, de ese hombre que vivía literalmente, hermanos, en el hoyo, en el sepulcro de un panteón, y que Dios le puso a ese predicador ir al panteón y gritarle a su amigo: brochita, le decían el brochita. ¿Quién era ese hombre? ¿El drogadicto? ¿El peleonero? ¿O el tecato? Porque los etiquetamos. Pero Dios, en su infinito amor, por amor a ese hombre, lo exaltó,
después de ser el brochita, dejó de esos harapos feos y se bañó y se cambió y estaba en la iglesia adorando y alabando al Señor. Ahora ya no era el brochita, ahora era el hijo redimido por el poder del amor a Cristo. ¿Podrá darle ofrenda de palmas al Rey, mi hermano? Por eso es necesario que usted y yo aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Está conmigo o no está conmigo? El dinero no es malo, dice la palabra. El amor al dinero es malo. Amar a Dios por sobre todas las cosas te traerá bendición. Amar, tercer punto que quiero tratar, es que cuando usted y yo amamos, el Señor dice: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo te libraré. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te exaltaré. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te responderé. Cuando tú amas a Dios, no hay cosa que tú le pidas que Él te lo conceda. Pero voy a hacer un énfasis aquí. Dios te concede lo que es bueno para tu vida. Él no te va a dar algo que te dañe. ¿Está conmigo o no está conmigo? Jesús lo dijo. ¿Cuál padre, si su hijo tiene hambre y le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar una serpiente. Dios no le va a dar algo que lo pueda dañar. Y Jesús dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, mire lo que dice Santiago 4:3. Cuando usted ama a Dios, tenga la certeza, la seguridad de que cuando usted le clama y le pide algo, Él le va a responder. Y le voy a decir por qué. Porque si usted y yo amamos a Dios, no vamos a pedir algo que vaya en contra de su voluntad. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Hasta ahí, hermano? Bueno, hasta ahí. Y sí es cierto. A veces la gente pide: ay, Señor, que me saque la lotería, que sea multimillonario, que tenga esto. Pues si Dios sabe, hermano, que si con la carcachita que trae se siente dueño de Juárez, imagínese si le cae un carro del año, pues me va a pasar la troca por encima. Dile, pastor, para que diga que Dios, cuando usted ama a Dios, tenga la certeza que cuando usted ama a Dios, usted y yo vamos a pedir cosas que van conforme a los propósitos y voluntad de Dios. Pero lo más maravilloso es que cuando amamos a Dios, Él nos responde. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso el rey David decía: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Tenga la seguridad de que cuando usted y yo amamos a Dios y que usted le clama a Él, Él le va a responder. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el Rey. Mire, hermano, otro beneficio de amar a Dios, que Él dice: por cuanto tú me amas, yo te voy a dar esto. Por cuanto tú me amas, yo te voy a librar. Por cuanto tú me amas, yo te voy a exaltar. Por cuanto tú me amas, cuando tú me clames, cuando tú me hables, yo te voy a responder. Otro beneficio: por cuanto tú me amas, yo estaré contigo. Aleluya. Hay algo bien maravilloso, hermanos, que cuando usted y yo amamos a Dios, Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Algo bien tremendo, hermanos. ¿Se acuerda cuando traía un resto de dinero en la cartera? ¿Sí se acuerda? Cuando le pagaban en dólares. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Que traía la cartera bien llenota, ¿verdad? Y lo que les pichaba. Y tenía así de amigos, ¿verdad? Pero cuando lo corrieron del trabajo, cuando escaseó el trabajo, cuando se enfermó, ¿dónde estaba ese puñado de amigos? Se fueron. Pero hay alguien que cuando lo amamos, estemos como estemos en abundancia, en escasez, en sanidad o en enfermedad, en tristeza, en alegría, Dios está con nosotros. Aleluya. Cuando tú amas a Dios,
no está solo. ¿Podrá darle ofrenda de palmas al Rey, mi hermano? Voltea a ver al hermano, dígale, no está solo. No está solo. No está solo. Es que tenemos que entender que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios, cuando usted se presenta ante las leyes terrenales, usted tiene la compañía de un abogado. Por cuanto usted ama al Señor, Él está con usted como abogado. Cuando usted y yo amamos a Dios, Él está como poderoso guerrero cuando se levante ejército contra nosotros. Cuando usted y yo estamos pasando por valles, ¿qué dijo el Salmo? ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. ¿Por qué decía esto el salmista? Porque él reconocía que no estaba solo, que allí estaba el amigo fiel y verdadero que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y algo bien maravilloso, hermanos, Él va a estar con nosotros continuamente hasta que Él venga y nos lleve a la eternidad con el Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Voltea a ver al hermano y dele una palmadita, dígale, no está solo, mi hermano. Dígale, hermana Teresita, y a su vecino, dígale, no está solo. Dígale a su vecino, no está solo. Dios está contigo, Dios está conmigo porque le amamos. ¿Podrá darle ofrenda de palmas al Rey, mi hermano? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es tiempo, es momento de demostrar y de aumentar nuestro amor a Él, hermanos. Es tiempo de volvernos al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Algo bien maravilloso, hermanos, que por cuanto en mí has puesto tu amor, no solamente dice la palabra, contigo estaré. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso es necesario que aprendamos a amar a Dios. Y lo más maravilloso, dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, dice, yo le glorificaré. Le glorificaré. ¿Sabe qué es la glorificación de Dios hacia nosotros? Es honra. Es honra. Cuando tú y yo ponemos nuestro amor en Él, cuando tú y yo ponemos nuestro amor en Él, Él nos glorifica. Dice la palabra de Dios, yo honraré a los que me honran y a los que temprano buscan mi rostro. ¿Sabe qué es? Es la glorificación, hermanos. Es la honra de Dios. Es cuando todo mundo dice, ¿por qué a Él lo tratan mejor que a mí? ¿Por qué Él recibe el mejor sueldo que yo? ¿Por qué a Él no le regañan como me regañan a mí? ¿Por qué a Él no le llama la atención como me la llaman a mí? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo está honrando por cuanto usted lo ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Podrá darle ofrenda de palmas al Rey, mi hermano? Hay algo bien especial, hermano. Mire, Dios glorificó a David. ¿Quién era David? Era un pastorcito de ovejas. ¿Cómo lo glorificó? Porque David amaba a Dios. ¿Qué tenía el corazón de David? David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hacía David cuando Dios le daba la victoria? Entraba a Jerusalén, se quitaba las vestiduras reales y se quedaba en puro taparrabo y empezaba a adorar y a exaltar y a danzar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire cómo glorificó, cómo honró el Señor a David con la alabanza que usted y yo a veces cantamos. Saúl mató a 1000. Ahí está la glorificación de Dios en David. Y David a sus Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ahí es donde Dios vio el corazón de David, que lo amaba por todo, sobre todas las cosas. Y si Saúl mataba a 1000, David mataba a 10,000, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios se glorifica y honra a los que le aman. Dios honró a José el soñador.
Cuando le mostró el sueño, después fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue a prisión, cayó en la casa de Potifar. De ahí, ¿a dónde fue a caer? A ser el brazo derecho de Egipto, de Faraón. Dios lo glorificó. ¿Por qué, mi hermano? Porque José amó a Dios por sobre todas las cosas, se mantuvo firme a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oiga, Daniel, usted ve y conoce la historia de Daniel. Dios lo honró, hermanos, hasta ser el brazo derecho de los babilónicos, de Babilonia, de esa nación pagana. Pero aún ahí Dios honró a Daniel, hermanos, y no nos ha honrado a nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Me dijo una hermana, dijo: ande, pastor, ¿qué cree, pastor? ¿Qué pasó? Dijo: no, hombre, acaban de correr a una de las mujeres que como me daba guerra, pastor. Ahí es Dios honrándolo, quitando de en medio a tus adversarios, aquellos que procuran y te desean el mal. Al final de día, Dios les paga conforme a sus deseos, porque la palabra de Dios dice: yo bendeciré al que te bendice, pero maldeciré al que te maldice. Por eso es necesario que usted y yo a partir de hoy empecemos a amar más a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso es necesario. Con esto termino mi último punto. Cuando usted ama a Dios, Dios lo libra de toda obra de maldad. Cuando usted y yo amamos a Dios, Él nos exalta. Cuando amamos a Dios, Él nos responde. Cuando amamos a Dios, Él está con nosotros en todo tiempo. Por cuanto nosotros ponemos nuestro amor en el Señor, Él también nos glorifica. Y mire, qué maravilloso es esto. Cuando usted y yo nos atrevemos a amar a Dios y seguir a Cristo, seguir su camino, porque no es fácil estar en el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero tampoco es imposible. El apóstol Pablo dijo: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Mire lo que dijo Pablo: ¿qué me apartará de amarte a ti, Señor? Y empezó la lista: muerte, persecución, hambre, amenazas, y empezó la lista. Pero dijo él: ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pablo amó a Dios por sobre todas las cosas, y Dios estuvo con él, lo glorificó, lo libró hasta su tiempo de su llamado a su presencia. Y todos tenemos propósitos en esta tierra, pero uno de los propósitos es que aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahí le va. Con esto termino. Si usted y yo nos atrevemos a seguir amando a Dios, un beneficio, un privilegio y una promesa eterna, dice que nos saciará. Dice en el versículo 16: los saciaré de larga vida. Oiga, ¿le ha pasado que cuando va a comer no se sacia, como que le faltó, o le decimos quedó un huequito? Sí le han quedado huequitos en el estómago, mijo. Sí, va. Sí le han quedado huequitos. Cuando tú y yo amamos a Dios, Él se encarga de satisfacernos completa y absolutamente. Él nos sacia a veces de la sed espiritual, nos sacia de su presencia, nos sacia de la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermanos? Lo que a nosotros nos conlleva, hermanos, es que cuando amemos a Dios, cuando usted sirve con gozo a Dios, usted siente que Dios lo está saciando, hermanos. Algo más maravilloso que cuando usted y yo amamos a Dios, no solamente en la eternidad, sino aquí en la tierra, nuestros días serán alargados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Voltea a ver al hermano, dígale, vamos a amar a Dios. Dígale, vamos a amar a Dios. Dígale, vamos a amar a Dios. Hermano, voltea a ver a alguna damita y diga, ame más a Dios que a su viejo, bueno, a su esposo. Dígale, hermano, ame más a Dios que a su propio hermano. Ame más a Dios que a sus propios padres. Y no le voy a decir que no ame a su esposo, a su novio, que no ame a sus hijos, pero sí amemos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabe quién amó a Dios por encima de su hijo? Abraham. Dios sabía que Dios le había dado a Isaac, pero cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu Isaac. Oiga, Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. ¿Lo amaba? ¿Usted ama a su hija? ¿Y está dispuesto a hacer todo lo que quiera por ella? Así estaba Abraham. Pero Dios dijo, voy a ver cómo anda el corazón de Abraham en cuestión de amor. Si ama más, si me ama más a mí o ama más a Chipilón. Hermano, voltee a ver al vecino, dígale, no ame tanto a Chipilón, mi hermana, ame más a Dios. Ame más a Dios. Sí, de veras. Ame a su Chipilón, pero ame más a Dios. Porque cuando usted y yo amamos a Dios, vienen muchos beneficios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Ay, hermano, es que no voy a ir a la iglesia porque el niño no quiere ir a la iglesia. Ah, bueno. Por eso hoy, de una escala del 1 al 10, ¿cuánto ama a Dios?